Bienvenidos a este viaje transformador. En un mundo donde nuestras mentes son constantemente bombardeadas con mensajes negativos, preocupaciones y distracciones, existe un poder capaz de renovarnos completamente desde adentro. Como nos recuerda Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación no es un evento único, sino un proceso continuo que comienza con un diálogo íntimo con nuestro Creador. La oración no es simplemente una lista de peticiones que elevamos al cielo. Es un encuentro transformador, un espacio sagrado donde nuestros pensamientos son reorientados, nuestras emociones sanadas y nuestras perspectivas alineadas con la verdad eterna. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos de paz durante la oración, pero pocos hemos aprovechado su poder completo para transformar nuestra mente. En los próximos minutos, exploraremos juntos ejercicios prácticos que han cambiado la vida de miles de creyentes en todo México y Latinoamérica. No hablaremos de teorías abstractas o conceptos inalcanzables, sino de herramientas concretas que puedes implementar hoy mismo. Te invito a que no solo escuches pasivamente, sino que te comprometas a poner en práctica lo que aprenderás. Porque la verdadera transformación ocurre cuando pasamos del conocimiento a la acción, de la teoría a la experiencia vivida. ¿Estás listo para comenzar este viaje hacia una mente renovada por el poder de la oración? Acompáñame mientras descubrimos juntos cómo la comunicación con Dios puede cambiar no solo lo que pensamos, sino cómo pensamos. Cada mañana, al despertar, entras en un campo de batalla que no puedes ver con tus ojos físicos, pero que determina gran parte de tu realidad: la batalla por tu mente. Como nos recuerda 2 Corintios 10:4-5, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas fortalezas mentales son patrones de pensamiento establecidos a lo largo de años. Las mentiras sutiles que aceptamos como verdad, como «no soy suficiente» o «Dios está decepcionado conmigo». Las preocupaciones excesivas que nos roban la paz, los recuerdos dolorosos que siguen controlando nuestro presente, y los patrones tóxicos como el victimismo o el perfeccionismo que nos mantienen encadenados. Permíteme contarte sobre Elena, una maestra de primaria de Guadalajara. Durante años, luchó con pensamientos de inferioridad tan intensos que afectaban su ministerio en la iglesia. Cada vez que me pedían compartir algo, escuchaba una voz interior que me decía: ¿quién te crees que eres para enseñar a otros? Elena decidió enfrentar esta batalla realizando un ejercicio que llamamos cartografía mental. Tomó una hoja en blanco y dibujó un mapa de sus pensamientos negativos recurrentes. Junto a cada uno, escribió una verdad bíblica que lo contradecía. Por ejemplo, junto a «no tengo nada valioso que ofrecer», escribió Juan 15:16. «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto». Durante semanas, Elena oró específicamente contra cada fortaleza mental, visualizándola siendo derribada por la verdad de Dios. Gradualmente, esos pensamientos comenzaron a perder su poder. No desaparecieron de inmediato, pero cuando surgían, ya no tenían la misma autoridad sobre ella. 3 meses después, Elena dirigía un estudio bíblico para mujeres con una confianza que venía no de sus propias fuerzas, sino del conocimiento de quién es Dios y quién es ella en Él. Te invito a que, como Elena, reconozcas que la batalla por tu mente es real y requiere estrategias específicas. La oración general puede ayudar, pero la oración estratégica y específica contra cada fortaleza mental negativa es lo que genera una verdadera transformación.
¿Estás dispuesto a identificar esas fortalezas y comenzar a derribarlas con el poder de la oración y la verdad bíblica? Imagina por un momento cómo sería tener una conversación con alguien donde tú hablas continuamente, expresando tus necesidades, preocupaciones y deseos, pero nunca haces una pausa para escuchar. Tristemente, así es como muchos de nosotros nos acercamos a la oración, como un monólogo en lugar de un diálogo. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no solo para hablar, sino para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este alcanzar y hallar implica una receptividad, una disposición no solo a hablar, sino también a recibir. La verdadera transformación mental ocurre en este intercambio bidireccional. Es cuando presentamos nuestros pensamientos a Dios con honestidad radical, y luego hacemos silencio para recibir su perspectiva, que experimentamos una renovación genuina. Muchos creyentes sinceros se preguntan por qué, después de años de orar, sus patrones mentales siguen sin cambiar. La respuesta suele estar en que han estado practicando monólogos espirituales en lugar de diálogos transformadores. Conocí a Carlos, un empresario de la Ciudad de México, cuya vida estaba marcada por la ansiedad constante. Sus oraciones consistían principalmente en peticiones urgentes y preocupadas por sus problemas financieros y familiares. Sentía que tenía que convencer a Dios de ayudarme. Me confesó. Un día, su pastor le desafió a cambiar su enfoque de la oración. Le sugirió crear un espacio físico dedicado exclusivamente al diálogo con Dios, donde practicaría no solo hablar, sino también escuchar. Carlos adaptó un rincón de su oficina con una silla cómoda, una Biblia y un cuaderno. Cada mañana, antes de comenzar su jornada, seguía un ritual simple. Encendía una pequeña vela como símbolo de la presencia de Dios. Respiraba profundamente varias veces para aquietar su mente, y luego practicaba el método HAIR. Hablaba con honestidad total. Esperaba en silencio al menos 5 minutos. Anotaba cualquier pensamiento o impresión que sentía que venía de Dios, y respondía con una acción concreta. Los primeros días fueron difíciles. El silencio me resultaba incómodo. Recuerda, mi mente divagaba constantemente y me sentía frustrado por no escuchar nada. Pero persistió. Gradualmente, en esos momentos de espera, comenzaron a surgir perspectivas e ideas que no eran suyas. Algunas eran tan simples como «confía en mí hoy» o «llama a tu hermano». Otras eran revelaciones profundas sobre patrones que necesitaba cambiar. Después de 2 meses de esta práctica diaria, su familia notó un cambio significativo. Ya no reaccionaba con pánico ante cada problema, cuenta su esposa. Había una serenidad en él que no habíamos visto antes. Carlos mismo lo describe así. Aprendí que la oración no es simplemente informarle a Dios sobre mis problemas, sino permitirle transformar mi perspectiva sobre ellos. La paz no vino cuando mis circunstancias cambiaron, sino cuando mi mente fue renovada a través de ese diálogo diario. Te invito a que, como Carlos, transformes tu oración de un monólogo a un diálogo. Crea tu propio santuario de conversación con Dios, ya sea un rincón físico en tu hogar o un tiempo apartado en tu día. Practica no solo hablar, sino también escuchar. No solo pedir, sino recibir. Es en este intercambio íntimo donde tu mente comenzará a ser verdaderamente renovada. En Jeremías 1:10, Dios le dice al profeta: «Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». Observa el orden. Primero se arranca, se destruye, se arruina y se derriba. Luego se edifica y se planta. Este mismo principio aplica a la transformación de nuestra mente a través de la oración. Antes de poder construir nuevos patrones de pensamiento,
Necesitamos demoler las estructuras dañadas que ocupan ese espacio. Las oraciones de demolición identifican específicamente las mentiras, traumas y patrones negativos que necesitan ser derribados. No basta con decir, Señor, transforma mi mente. Necesitamos ser específicos. Señor, en el nombre de Jesús, derribo la fortaleza de la autocondena que me dice que nunca seré perdonado por mis errores pasados. Roberto, un joven profesional de Monterrey, luchaba con ataques de pánico causados por pensamientos catastróficos. Cada pequeño problema desencadenaba una cascada de escenarios terribles en su mente. Voy a perder mi trabajo, no podré pagar mis deudas, terminaré en la calle. Estos pensamientos no respondían a la lógica ni a las evidencias contrarias. Se habían convertido en fortalezas mentales. Un consejero cristiano le enseñó a Roberto el proceso de demolición y reconstrucción. Durante 7 días, se enfocó exclusivamente en la fase de demolición. Cada mañana y noche oraba específicamente. En el nombre de Jesús, derribo la fortaleza de pensamiento catastrófico que me dice que algo terrible va a pasar. Visualizaba esa estructura cayendo mientras oraba. No intentaba reemplazarla todavía. Simplemente se concentraba en crear espacio para la verdad. Después de esta semana de demolición, comenzó la fase de reconstrucción, que duraría 21 días. Seleccionó Isaías 41:10 como su verdad de reconstrucción. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escribió este versículo en tarjetas que colocó en su espejo, en su auto y como fondo de pantalla de su teléfono. Cada día oraba, Señor, planta y establece la verdad de que no debo temer porque tú estás conmigo. Establece la verdad de que tú me sostienes con tu mano victoriosa. Visualizaba esta verdad como una nueva estructura que se levantaba en el espacio creado por la demolición. El proceso no fue instantáneo. Durante las primeras 2 semanas, los pensamientos catastróficos seguían apareciendo. Pero ahora, Roberto tenía una estrategia para enfrentarlos. Gradualmente, estos pensamientos comenzaron a perder su intensidad y frecuencia. Al final del ciclo de 28 días, experimentó su primera semana sin ataques de pánico en 5 años. La clave, comparte Roberto, fue entender que no podía simplemente añadir pensamientos positivos sobre una base negativa. Tenía que demoler primero para luego reconstruir. Ahora, cuando surgen pensamientos catastróficos, los reconoce como intrusos, no como parte de su estructura mental. Te invito a identificar una fortaleza mental que necesita ser demolida en tu vida. Puede ser un trauma del pasado, una mentira sobre ti mismo o sobre Dios, o un patrón de pensamiento tóxico. Dedica 7 días a oraciones de demolición específicas contra esa fortaleza, y luego 21 días a reconstruir con una verdad bíblica opuesta. Recuerda, la demolición sin reconstrucción solo deja un vacío que eventualmente será llenado nuevamente con escombros. Necesitamos ambas fases para una transformación duradera. En el Salmo 46:10, Dios nos invita a estar quietos y conocer que Él es Dios. Esta quietud no es simplemente física, sino mental. Es la capacidad de estar plenamente presentes en el momento actual, donde Dios siempre nos espera. Sin embargo, una de nuestras mayores batallas mentales es precisamente esta. Nuestra mente divaga constantemente entre arrepentimientos del pasado y ansiedades por el futuro, robándonos la paz del ahora. Los místicos cristianos a lo largo de los siglos han enseñado la práctica de la presencia de Dios. El reconocimiento consciente de que Dios no está solo en los momentos de oración formal, sino en cada respiración, en cada instante de nuestra existencia. Hermano Lorenzo, un monje del siglo XVII, describió cómo transformó tareas mundanas
como lavar los platos en experiencias profundamente espirituales al practicar la presencia consciente de Dios en esos momentos. Lucía, madre de 3 niños pequeños en Puebla, sentía que su mente estaba siempre fragmentada y ansiosa. Entre las demandas de los niños, la casa y mi trabajo parcial, sentía que nunca estaba realmente presente en nada. Comparte. Oraba apresuradamente mientras hacía otras cosas, siempre pensando en la siguiente tarea. Esta constante fragmentación mental la dejaba agotada espiritualmente. Un día, durante un retiro para madres en su iglesia, aprendió sobre la oración de presencia. Comenzó dedicando 10 minutos, 3 veces al día, a una práctica formal. Se sentaba en silencio, centraba su atención en su respiración, y con cada inhalación recibía mentalmente el amor de Dios, mientras que con cada exhalación entregaba sus preocupaciones. Cuando su mente divagaba, regresaba gentilmente a su respiración repitiendo: Dios está aquí. Dios está ahora. Lo que realmente transformó su experiencia, sin embargo, fue la práctica informal durante el día. Configuró alarmas aleatorias en su teléfono y cuando sonaban, detenía toda actividad por 30 segundos para reconocer la presencia de Dios en ese momento exacto y agradecer por algo específico que pudiera ver, tocar o escuchar. Al principio, me sentía culpable por perder tiempo, confiesa Lucía, pero pronto descubrí que estos momentos de presencia me recargaban de una manera que me permitía estar más disponible para mi familia. Adaptó el ejercicio a su realidad, practicando incluso mientras lavaba los platos, bañaba a sus hijos o esperaba en filas. Después de un mes, la transformación era notable. Por primera vez en años, comparte, siento que realmente estoy viviendo mi vida en lugar de solo sobrevivirla. Descubrí que Dios estaba en esos momentos cotidianos que antes despreciaba y que mi ansiedad disminuía cuando dejaba de dividir mi atención entre el presente y mis preocupaciones futuras. La neurociencia moderna confirma lo que estos místicos sabían intuitivamente. La práctica de la atención plena reduce significativamente la ansiedad, depresión y estrés. Cuando combinamos esta práctica con la conciencia de la presencia amorosa de Dios, experimentamos una transformación mental profunda. Te invito a incorporar la oración de presencia en tu vida diaria. Comienza con sesiones formales breves, 3 veces al día, y añade prácticas informales durante tus actividades cotidianas. Recuerda que no estás perdiendo tiempo. Estás invirtiendo en la renovación de tu mente. Como Lucía descubrió, a veces los mayores cambios ocurren no en los momentos extraordinarios, sino en la santificación de lo ordinario a través de la presencia consciente con Dios. Muchos creyentes viven con una profunda disonancia interior. Intelectualmente conocen lo que Dios dice sobre ellos, pero emocionalmente no lo han interiorizado. Saben que son hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo, más que vencedores, y sin embargo, siguen sintiéndose indignos, derrotados o insignificantes. Esta brecha entre conocimiento teológico e identidad vivida produce frustración espiritual y estancamiento. Efesios 2:10 nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta verdad no es simplemente información para memorizar, sino una identidad para internalizar profundamente. Javier creció en un hogar donde el abuso emocional era constante. Las palabras de su padre, "Nunca serás suficiente, eres una decepción", se grabaron profundamente en su psique. Aunque se convirtió al cristianismo en la universidad y llevaba años activo en su iglesia, estas voces internas seguían dominando su autoimagen. Sabía que Dios me amaba, comparte, pero no lo sentía. Era como si mi cabeza y mi corazón vivieran en mundos separados. Durante un retiro espiritual, Javier aprendió sobre las oraciones de identidad.
El líder explicó que la transformación de nuestra autoimagen requiere más que conocimiento intelectual. Necesita un proceso intencional de adopción de la identidad divina. Javier comenzó buscando en la Escritura 7 verdades fundamentales sobre su identidad en Cristo. Soy completamente aceptado por Dios. Efesios 1:6. Soy un hijo amado de Dios. 1 Juan 3:1. Soy templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Soy una nueva creación. San Corintios 5:17. Soy la justicia de Dios en Cristo. San Corintios 5:21. Soy más que vencedor. Romanos 8:37. Soy embajador de Cristo. 1 Corintios 5:20. Javier transformó estas verdades en declaraciones en primera persona y comenzó un ritual diario. Cada mañana, frente al espejo, recitaba estas 7 declaraciones. Después de cada una, se preguntaba honestamente, ¿realmente creo esto? Cuando la respuesta era negativa, no fingía ni se forzaba. Simplemente oraba. Señor, ayúdame a creer que soy un hijo amado de Dios. Durante este proceso, también mantuvo un diario de evidencias. Cada noche registraba alguna situación del día que confirmaba una de sus declaraciones. Al principio le resultaba difícil encontrar ejemplos, pero con el tiempo comenzó a notar pequeñas confirmaciones que antes habría pasado por alto. Decidió practicar este ejercicio durante la Cuaresma, 40 días. Las primeras semanas fueron mecánicas, pero gradualmente algo comenzó a cambiar. El momento decisivo llegó en la 4ª semana. Mientras declaraba, «Soy profundamente amado por Dios», una emoción inesperada lo embargó y rompió en llanto. Por primera vez, recuerda, no solo lo sabía en mi cabeza, sino que lo sentía en mi corazón. Algo se descongeló dentro de mí. Al finalizar los 40 días, Javier notó cambios significativos en su vida. Las voces críticas no habían desaparecido completamente, pero ahora tenían competencia. Una nueva voz interior comenzaba a afirmar su verdadera identidad. Sus relaciones mejoraron, pues ya no buscaba constantemente validación externa. Su ministerio se volvió más auténtico, pues servía desde un lugar de seguridad, no de necesidad. La diferencia, explica Javier, es que antes intentaba comportarme como alguien amado por Dios para ganar su amor. Ahora, mi comportamiento fluye naturalmente de saber que ya soy amado. Te invito a comenzar tu propio proceso de adopción de identidad. Busca en la Escritura verdades sobre quién eres en Cristo. Transfórmalas en declaraciones personales y practícalas diariamente frente a un espejo. Recuerda que no estás tratando de convencerte de algo falso. Estás permitiendo que la verdad descienda de tu mente a tu corazón, de tu intelecto a tu identidad vivida. En Mateo 18:19, Jesús nos da una promesa poderosa. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Hay un poder multiplicador en la oración compartida, que no podemos experimentar cuando oramos solos. Aunque la transformación mental comienza como un proceso individual, alcanza su máximo potencial cuando se realiza en comunidad. La verdad es que hay fortalezas mentales que solo caen cuando oramos juntos y verdades que solo se arraigan completamente cuando son afirmadas por otros. Somos seres relacionales, creados para la comunidad, y nuestra mente se renueva más poderosamente en el contexto de relaciones auténticas. Una iglesia en Monterrey implementó lo que llamaron círculos de transformación mental. El concepto era simple pero profundo. Grupos de 3 a 5 personas comprometidas a reunirse semanalmente durante 12 semanas, con el propósito específico de apoyarse mutuamente en su renovación mental a través de la oración. Paula, una de las participantes, describe su experiencia. Llevaba años luchando con patrones de ansiedad que afectaban todas mis decisiones. Había orado al respecto, había leído libros, incluso había recibido consejería,
pero seguía atrapada en los mismos ciclos. Lo que marcó la diferencia fue tener un grupo pequeño de hermanas que conocían mi lucha íntimamente y oraban específicamente por mi transformación mental. Estos círculos seguían una estructura simple pero poderosa. Comenzaban con un tiempo de testimonio donde cada persona compartía brevemente su progreso y desafíos de la semana. Luego, identificaban colectivamente patrones comunes de lucha mental. La parte central era la intercesión dirigida, oración específica por cada área identificada. Después, venía un momento particularmente poderoso, la declaración comunitaria, donde el grupo declaraba verdades bíblicas sobre cada miembro. Finalmente, cada persona establecía un paso concreto para la semana siguiente. Lo que hizo que estos círculos fueran especialmente efectivos fue la práctica que llamaron Uno para Todos. Durante la semana, cada miembro oraba diariamente por una persona específica del grupo y le enviaba mensajes de ánimo con verdades bíblicas relacionadas con su lucha específica. Recibir un mensaje a mitad de un día difícil, recordándome quién soy en Cristo, a menudo era exactamente lo que necesitaba para reorientar mi mente, comparte Paula. Después de 6 meses implementando estos círculos con 25 participantes iniciales, los pastores notaron un cambio significativo en la dinámica de la iglesia. Disminuyeron notablemente las solicitudes de consejería por problemas relacionados con ansiedad y depresión. Lo que antes tratábamos como problemas individuales, comentó el pastor, ahora se estaba resolviendo en comunidad a través de la oración transformadora. La transformación no se limitó a los individuos involucrados. Gradualmente, comenzó a impactar a toda la congregación, creando una cultura de autenticidad, vulnerabilidad y crecimiento continuo. Los participantes llevaban lo aprendido a sus familias, lugares de trabajo y otros ministerios. Te invito a considerar formar tu propio círculo de transformación mental. No necesitas un programa formal de la iglesia. Puedes comenzar con 2-3 amigos de confianza que compartan tu deseo de renovación mental. Establezcan un pacto de confidencialidad absoluta y comprométanse a reunirse regularmente durante al menos 12 semanas. Estructuren sus reuniones para incluir testimonio, identificación de patrones, intercesión dirigida, declaración comunitaria y compromisos semanales. Recuerda que no fuimos diseñados para transformarnos aisladamente. Cuando combinamos el poder de la oración con el poder de la comunidad auténtica, creamos el ambiente ideal para una renovación mental profunda y duradera. Después de experimentar momentos de transformación mental a través de la oración, muchos creyentes se encuentran con un desafío desconcertante: la regresión. Las viejas fortalezas mentales que parecían haber sido derribadas comienzan a reconstruirse gradualmente. Las nuevas verdades que habían empezado a arraigarse parecen debilitarse con el tiempo. Este patrón puede llevar a la frustración y al cuestionamiento. ¿Fue real mi transformación? La respuesta es sí, fue real. Pero la transformación mental no es un evento único, sino un proceso continuo. Como nos recuerda Filipenses 4:8, necesitamos una práctica constante de enfocar nuestra mente en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa en tu mente como un jardín. Un jardín hermoso requiere tanto una plantación inicial como un mantenimiento constante. Sin ese cuidado continuo, las malas hierbas eventualmente invadirán incluso el jardín más hermoso. De la misma manera, nuestra mente necesita prácticas intencionales de mantenimiento para sostener y profundizar la transformación inicial. Un grupo de jóvenes profesionistas en Ciudad de México decidió implementar colectivamente estas prácticas de mantenimiento. Cada 3 meses realizaban una auditoría de influencias,
evaluando todas las fuentes de información que consumían: redes sociales, noticias, entretenimiento, conversaciones. Se preguntaban honestamente: ¿esta influencia fortalece o debilita mi nueva mentalidad? Basados en esta evaluación, eliminaban o reducían drásticamente las influencias que contradecían las verdades que estaban estableciendo. También establecieron ritmos diarios simples, pero poderosos. Dedicaban 5 minutos cada mañana a oraciones de identidad, 3 minutos al mediodía a una oración de presencia y 7 minutos cada noche a oraciones de gratitud y evaluación. Estos momentos breves pero estratégicos servían como anclajes mentales a lo largo del día. Trimestralmente organizaban retiros de renovación profunda, un día completo dedicado a evaluar su progreso, revisar su cartografía mental inicial, celebrar victorias y establecer nuevos objetivos de transformación. Estos retiros funcionaban como resets regulares que evitaban la acumulación gradual de patrones negativos. Una práctica particularmente efectiva que desarrollaron fue la del portero mental. La visualizaban así: cada vez que identificaban un pensamiento negativo entrando a su mente, se imaginaban como porteros en la entrada de un edificio exclusivo. Mentalmente, preguntaban al pensamiento: ¿tienes autorización para entrar? Si no estaba alineado con la verdad bíblica, declaraban firmemente: no tienes permiso para habitar en mi mente, y lo reemplazaban inmediatamente con una verdad opuesta. Marcos, uno de los participantes, comparte cómo esta práctica transformó su vida. Antes, mis pensamientos me controlaban completamente. Si tenía un pensamiento de fracaso o rechazo, automáticamente lo aceptaba como realidad. Ahora, con la práctica del portero mental, he desarrollado un espacio entre el pensamiento y mi reacción. Puedo evaluar si ese pensamiento merece entrar o no a mi mente, y eso ha cambiado completamente mi experiencia interior. Después de un año practicando juntos estas disciplinas, la transformación era notable. Como reflexionó uno de ellos: ya no vivimos en la montaña rusa emocional que antes nos caracterizaba. Hemos aprendido a ser porteros de nuestra mente, y eso ha cambiado no solo nuestra experiencia espiritual, sino nuestras relaciones, trabajo y propósito de vida. Te invito a desarrollar tu propio plan de mantenimiento mental. Evalúa regularmente las influencias en tu vida, establece ritmos diarios de renovación, programa retiros periódicos de evaluación y practica conscientemente la disciplina del portero mental. Recuerda que el mantenimiento no es un signo de fracaso, sino de sabiduría. Incluso las transformaciones más profundas requieren cuidado continuo para florecer plenamente. Al llegar al final de nuestro recorrido juntos, quiero recordarte una verdad fundamental. La transformación de tu mente a través de la oración no es un destino final, sino un camino continuo. Como nos asegura Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Habrá días de victoria clara, donde sentirás con certeza que tu mente está siendo renovada. También habrá días de aparente retroceso, donde los viejos patrones intentarán resurgir. En esos momentos difíciles, recuerda que no caminas solo. El Espíritu Santo, quien es el verdadero agente de transformación, permanece fielmente contigo, continuando la obra que ha comenzado. A lo largo de este viaje, hemos explorado herramientas prácticas, hemos aprendido a reconocer el campo de batalla